Muy buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Espinosa Huanca de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Politécnica Salesiana y el día de hoy, en la materia de métodos numéricos, me gustaría explicarles lo que es la interpolación con trazadores cúbicos naturales resueltos con un sistema de ecuaciones lineales. Eh, Como una introducción a este método, me gustaría decir que se utiliza cuando queremos encontrar una curva suave que pase por un conjunto de datos, que en este caso en concreto vamos a estar resolviendo hasta solo 5 puntos. A diferencia de la interpolación polinómica general, que suele usar un polinomio de grado a veces bastante elevado para todo el intervalo, los trazadores cúbicos trabajan por tramos, es decir, que se construye un polinomio de grado 3, como su nombre lo indica, para cada par de puntos consecutivos. Eh, entonces, teniendo un conjunto de puntos ordenados n, decimos entonces que se construyen n a la menos 1 polinomios cúbicos, esto por los tramos que se forman, en los que se define un intervalo de xy hasta xy más 1. Y esto se logra con la siguiente fórmula que podemos checar aquí, que nos dice que s sub i es igual a sub i x al cubo más b sub i x al cuadrado más c sub i x más d sub i. Los coeficientes a, b, c y d son los que vamos a encontrar en cada uno de los splines, en cada uno de los tramos, por lo que si es que nosotros tenemos un conjunto de 5 puntos, vamos a tener n a la menos 1 tramos y por lo tanto vamos a tener las 4 incógnitas por cada tramo, y esto nos resultaría en 16 ecuaciones o 16 incógnitas y pues por consiguiente 16 ecuaciones lineales, con las cuales posteriormente armaremos el sistema. Ahora, luego, para este método se imponen ciertas condiciones para que los tramos puedan unirse de una manera suave y sobre todo continua. Como primer punto tenemos que cada polinomio tiene que pasar exactamente por los extremos del tramo, es decir, si tenemos un tramo que va de 1 a 2, o sea, de x1 a x2. Entonces decimos que para el tramo s sub 0, en el punto 1 la función nos devuelve un 2 y que para el punto s sub 0, digo, para el punto 2 en s sub 0 nos devuelve un 3. Es decir, vamos a obtener dos ecuaciones por cada tramo, una que representa cada extremo. Como segundo punto tenemos que las primeras derivadas en los puntos intermedios deben ser iguales entre los tramos para que no haya picos o quiebres. Y esto lo conseguimos a partir de la fórmula general que la había mostrado anteriormente, pues derivándole una vez y que nos queda que la s sub i derivada una vez es igual a 3 a sub i x al cuadrado más 2 b sub i x más c sub i. Eh, Esto garantiza que la curva no presente quiebres o ángulos en los puntos intermedios y cumpliéndose que la pendiente del final del tramo anterior coincida con la del nuevo. Asimismo, tenemos la condición de la continuidad de la segunda derivada, y esto hace que la curvatura sea continua, es decir, que la transición entre los tramos sea suave, sin presentar puntos cuadrados o algo por el estilo. Y esto también se consigue igualando. Eh, para, para esta condición, solo tendríamos que derivar una segunda vez la fórmula general, y nos quedaría que la segunda derivada del s sub i es igual a 6 veces a sub i por x más 2 b sub i. Y bueno. Y por último, tenemos las condiciones de frontera o de contorno, que nos dicen que los extremos, o sea, el primer punto y el último, deben ser cero. Y esto nos dejaría la función como que los extremos son puntos sueltos. Y bueno, aquí como podemos ver en la teoría nos dice que deben ser nulas, justamente en estos puntos, en los extremos. Con este conjunto de condiciones, como lo había mencionado, obtenemos un sistema de 4 por n ecuaciones lineales con 4 por n incógnitas, lo que nos resulta un sistema de 16 por 16. Pasemos con los ejemplos. Tenemos aquí un conjunto de datos que nos da la x y f de x. Entonces, a ver, permítanme un segundo. Eh, entonces decimos que podemos formar los tramos. Teniendo los 5 puntos, podemos formar un tramo, dos tramos, tres tramos y cuatro tramos, como lo habíamos mencionado en la teoría, n a la menos 1 tramos. Entonces aquí más abajo lo explico como con la denominación correcta. Por ejemplo, s sub 0 de x va de 0, desde 0 al 3. El siguiente spline, s sub 1, va justamente de donde acabamos, desde el 3, x3, y va hasta el 7. El siguiente spline hace lo mismo desde el punto anterior hasta el siguiente, es decir, de 7 al 11 y del 11 al 15. Eh, Como había mencionado antes, permítame borrar esto para que no estorbe.
Eh, Cada tramo tiene su extremo, tiene sus dos extremos, y por eso es que acá en el despliegue, o sea, por cada tramo tenemos dos ecuaciones, y como tenemos cuatro tramos, pues al final tenemos ocho ecuaciones, ¿no? En la primera condición, que era la de interpolación. Eh, por ejemplo, el spin S sub 0 en el punto cero nos devuelve un f de x 1, y el otro extremo, que sería el 3 nos devuelve un 4. Asimismo, tenemos el spin, el tramo S sub 1 que termina justamente en el 3 del anterior, que es el extremo del tramo anterior, y también nos devuelve un 4. Seguimos al siguiente punto, al otro extremo, que sería C sub 1, el x7, que nos devuelve un 2, y así con los siguientes splines, con los extremos. Por ejemplo, S sub 2 en 7 nos devuelve un 2, S sub 2 en 11 nos devuelve un 6, S sub 3 en 11, en el x11 nos devuelve un 6, y S sub 3 en 15 nos devuelve un 5. Eh, Ahora, para la primera derivada, para la continuación de la primera derivada, me gustaría explicarlo. eh, que, o sea, lo que nos dice es que la primera y la segunda derivada nos va a unir los extremos justo en donde termina el uno y se une el otro. Entonces sería entre el extremo de uno de los splines hasta el siguiente. Es decir, por ejemplo, aquí, como lo voy a graficar, sería desde ese sub 0,3, que es el extremo del final, hasta el otro extremo, o sea, del spline S sub 1, y ahí tendríamos otra de las ecuaciones. Seguimos por aquí mismo. Y tenemos que el otro extremo del spline sub uno, S sub uno, nos conecta justamente acá con el otro spline. Y el último sería de S sub 2 en X11, se conecta con S sub 3 en 11, que nos devuelve también un 6. Y como podemos ver acá, justamente tenemos eso. Justamente en la teoría nos decía que debíamos igualar, y bueno, esto aquí se demuestra, ¿no? Asimismo, de la misma manera, debemos hacerlo con la segunda derivada, y esto nos devuelve tres ecuaciones. Y junto con las anteriores tendríamos 8 3 11 más otras tres, las 14. Y por último, las dos ecuaciones faltantes son por las condiciones naturales, usando la fórmula general, que justamente la tengo aquí, que nos dice que S sub 1 es igual a sub 1 por x al cubo, más B sub i, ay, perdón, B sub i por x al cuadrado, más C sub i por x, más D sub i. Eh, entonces, nos tocaría ir reemplazando. Aquí el siguiente eh, bueno, ya. Para el siguiente spline, que sería el otro extremo de S sub 0, que sería en el punto 3 justamente, nos devuelve un 4. Entonces lo igualamos y seguimos reemplazando. Nos quedaría que la segunda ecuación del spline sub 0 es 27a sub 0 más 9b sub 0 más 13 sub 0 más d sub 0 igual a 4, y sería nuestra segunda ecuación. Aquí lo señalé. Continuamos haciendo esto para cada uno de los extremos de los splines, y es básicamente ir reemplazando en la fórmula las x. Y con eso conseguiríamos las ocho ecuaciones, como podemos ver aquí. Las primeras dos se las expliqué, pues, pero bueno, el resto las tengo aquí. Eh, Déjeme borrar esto. Ahora, para la continuidad en la primera derivada, como ya lo había mencionado, es derivar la fórmula general una vez, y usé entonces la fórmula general derivada y reemplazamos. En este caso, por ejemplo, tenemos 3a sub 0 por 3 al cuadrado más 2b sub 0 por 3 más e sub 0, igualado esto a 3, pero hay que tener cuidado, como decían antes, los subíndices, en cambio aquí es 3a sub 1 por 3 al cuadrado más 2b sub 1 por 3 más e sub 1. Realizando las operaciones obtenemos 27a sub 0 más 6b sub 0 más 6 sub 0, c sub 0, igualado a 27a sub 1 más 6b sub 1 más c sub 1. Una vez igualados, bueno, lo que yo les recomiendo es que de una vez pasemos el lado derecho de la ecuación al otro lado, o sea que igualemos a cero básicamente. Y bueno, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: 27a sub 0 más 6b b sub 0 más c sub 0 menos 27a sub 1 menos 6b sub 1 menos c sub 1 igual a cero. Haríamos lo mismo con la siguiente ecuación justamente, que sería esta de aquí que habíamos hecho en el análisis. Igual, solo reemplazar e igualar a cero, obtendríamos la décima ecuación, y de la misma manera con la siguiente, que es justamente la última que une los dos tramos, ¿no? Eh, Ahora, justamente de la misma manera, no varía mucho, lo hacemos con la segunda derivada, en la cual tendríamos que S sub i
derivada una segunda vez, nos quedaría como 6 a sub i x más 2b sub i. Y igualmente solo reemplazamos los valores y al final igualamos a cero. En este caso, como podemos ver, son los mismos valores, pero ya en la fórmula derivada una segunda vez. Nos quedaría 6 a sub cero por 3 más 2b sub cero igual a 6 a sub uno por 3 más 2b sub uno. Y esto igualándolo, bueno, igualándolo a cero, nos queda como 18 a sub cero más 2b sub cero menos 18 a sub uno menos 2b sub uno. Continuamos haciendo este proceso con las otras dos y obtendremos la decimotercera ecuación y la decimocuarta. Y ya por último, para conseguir las dos últimas ecuaciones que nos hacen falta para poder armar el sistema de ecuaciones, tendremos las condiciones naturales, que como habíamos dicho, es básicamente igualar los extremos de el primero y el último punto, eh, igualarlos a cero, o sea que sean nulos. Dibujar otra vez, los tramos van de punto a punto, o sea, de 1 a 4. El siguiente va de 4 a 6, de 6 a 10 y de 10 a 13. Se forman los cuatro tramos. Eh, lo que habíamos dicho que se hacen n a la menos uno. De 5 puntos obtenemos cuatro tramos. Y para la condición de la primera y la segunda derivada, bueno, primero les voy a explicar esto de acá. Bueno, formamos los tramos, como les dije, de 1 a 4, de 4 a 6, de 6 a 10, de 10 a 13. Y después sacamos las dos ecuaciones de la primera condición que habíamos dicho, que era de cada uno de los extremos del tramo. Entonces tendríamos S sub 0 de uno, de este uno que está aquí, y después S sub 0 de 4 de este 4 y obviamente hay que irles igualando al valor que arroja el f de x, como podemos ver aquí, en uno arroja el 3, lapicito, en uno arroja el 3, del 4 arroja el 7, y bueno, como el siguiente tramo empieza justamente con 4, pues seguiría S sub 1 en 4 igual a 7, S sub 1 en 6, ahora en cambio igual a 5, después el siguiente tramo, que sería S sub 2, que empieza en 6 y, y termina en 10. Entonces ponemos S sub 2 en 6 es igual a 5. Después S sub 2 en 10 es igual a 11. Y después S sub 3, que es el último de los puntos. eh, S sub 3 en 10, perdón, como uno de los extremos, que comienza y termina en 13, ¿no? Y así es como nos quedan las ocho primeras ecuaciones. Ahorita las desarrollamos mediante la fórmula, que es básicamente reemplazar los datos. Aquí también, bueno, también les iba a explicar otra vez lo de la primera y la segunda derivada, que es básicamente hacer coincidir el último, sí, el último extremo de un tramo con el inicio del otro, que sería aquí, por ejemplo, S sub 0 en 4 con S sub 1 en 4 justamente, que es donde inicia otra vez. Aquí iría el siguiente, S sub 1 en 6 con S sub 2 en 6 y después S sub 2 en 10 con S sub 3 en 10. Entonces aquí sacamos las tres ecuaciones, tanto de la primera derivada como de la segunda, para darle continuidad, que es lo que tengo aquí justamente descrito, como podemos observar. Y ya por último, las dos últimas ecuaciones que necesitamos son tanto del primer punto, que sería este de aquí, bueno, este de aquí, este sub 0 en uno y este sub 3 en 13. Todas estas ya no igualadas a los valores en f de x, sino a cero, a nulo. Y bueno, así de esa manera tendríamos las dos ecuaciones que nos hacen falta. Como les decía, aquí está el desarrollo de las sí, de las ecuaciones, que básicamente es ir igualando y sustituir valores en la fórmula general en estas ocho primeras, ¿no? Entonces tendremos S sub 0 en uno igual a 3. Como les decía, así nos quedaba la matriz, ya reemplazando los datos, ¿no? Que de los coeficientes de las 16 ecuaciones. Como pueden ver, nos queda una matriz bastante grande, pero bueno, es cuestión de ir rellenando y bueno, con la aplicación, pues resulta más sencillo. Así nos quedaron los resultados, que obviamente con los cuales tenemos que armar las ecuaciones de los tramos. Y bueno, en el documento, en este otro, tengo justamente ya las ecuaciones armadas, una vez hayamos resuelto el sistema de ecuaciones. Y como les había dicho, hay que este, mencionar los intervalos de cada uno de los tramos, porque si no las funciones se van. Entonces, eso. Y bueno.